Soy del lado de los lagos, por ahí yo nací y me crié. Y más tarde me fui a Francia a los 23 años. Allá me casé, fundé mi familia y regresamos en 2012. La escala significa una parada. Como se dice, bueno, voy a hacer una escala en Río o en Sao Paulo. Así que llegamos y hicimos como una parada aquí, en Coñaripo. En Francia teníamos un trabajo completamente diferente, pero el amor por la cocina siempre estuvo. Siempre ha estado donde yo he andado, me ha gustado traer recetas, practicarlas en la casa, hacerlas. Salimos a recolectar los frutos, la murta, de hecho en el jardín también tengo un poco, ir a comprar la lechuga fresca, el cilantro. Si puedo plantar, planto, tengo un espacio pequeño, lo trato de aprovechar. Y todo eso compartirlo con nuestros clientes y que lleguen al plato de cada uno de ellos. Eso es lo importante. Nosotros hacemos una fusión franco-chilena. Por ejemplo, una quiche con masa de catuto, pero con la guarnición francesa, al estilo francés, a 100%, pero con productos locales. Tenemos el restaurante y también tenemos 4 cabañas. Aquí estamos camino a las termas, frente al Quicho Tañirruca. Queremos instalar abejas, estamos limpiando para instalar a nuestras abejitas y en este sector queremos instalar unos rucos en forma de A, un fogón con un dormitorio. La idea es más que nada en honor a mi abuelo, porque mi abuelo se crió en ese tipo de rucos. A donde él estaba, se trasladaba a un lugar, lo primero que hacía era construir un ruco, porque sin su ruco él no era nadie. En honor a eso lo queremos hacer. El Fortín Mapuche es un tema netamente de rescate de nuestra cultura hacia el territorio y darle a conocer a la gente, al visitante, quiénes somos, cómo somos como mapuche. Nosotros hacemos la demostración de la tortilla, pero también lo hemos hecho con algunos turistas que quieren hacer la tortilla. Mojar la masa, estirar el pancito y tirarlo a la ceniza y después decir, yo hice mi propia tortilla. Entonces la gente está buscando la experiencia, no es solamente ir y visitar un lugar, sino que saber más de su cultura. En el caso de nosotros como mapuche, la gente quiere saber más de nuestra cultura, quiere aprender, quiere tocar. Siempre estamos hablando al visitante, no es solamente que vengan y se sirvan y coman y se van. Acá se van con un relato que ha estado dentro de nuestra generación por mucho tiempo. Aquí quisimos hacer una pequeña recreación como era antiguamente. Las puntas de Coligua, habían ramas encima. Estamos a 300 metros del lago Calafquén. El español no conocía el territorio, entonces se venía acercando y pasaba de largo estas trampas. Y quedaban ensartados. Y en los bordes había piedra y con piedra se tapaba. Y este es el único que queda intacto a nivel nacional, que es mapuche. Los demás fueron tapados por la agricultura, porque espacios con hoyo no servían. Y este lo dejó a mi abuelo en memoria de cuánta sangre derramó nuestro pueblo para que nosotros estemos viviendo ahora en este espacio. Aquí es un trabajo familiar. Mi mamá es la que cocina, hace las tortillas, mi papá me ayuda con el relato, si no está él, estoy yo, mi hermano con la infraestructura, con lo que es arreglo de cosas o el construir. Tratamos de hacer la diferencia en el Fortín Mapuche, comprando productos de la gente de la zona, partiendo por la artesanía, le vamos comprando sus canastos, sus verduras, sus huevos y generamos que la gente siga haciendo su trabajo y no se pierda. La idea mía de futuro del Fortín, hacerlo igual una parte de museo, de tener recreaciones de cosas antiguas del territorio que se ocuparon. Estamos en la cabaña Alto Malalcura. Esta cabaña está ubicada en la región de Los Ríos, en Panguipulli. Estamos muy cerca de Coñaripe, hacia el volcán. La casa es amplia, así que es ideal para familias grandes o grupos de amigos también. Tiene 4 habitaciones, capacidad para 10 personas cómodas. Fuera de la casa también tiene varios lugares para poder como descansar, leer un buen libro, hay hamacas, hay unas mesas también para comer fuera, un lugar para hacer fogata. Hay una vista al volcán súper bonita, muchos árboles, preciosos se ven las estrellas, los pájaros que se pueden avistar desde acá también son muchísimos. Como para quien quiera desconectar y conectarse con la naturaleza.
Este predio se adquirió vía reivindicación con CONADI en el año 2008. Pertenece a 14 familias, todas oriundas del sector Quitirico Malchegua, en la comuna de Panguipulli, donde está nuestro loft ancestral. Nosotros empezamos con este emprendimiento el año pasado, porque siempre fue la idea de la comunidad poder hacer una quesería. Y ahí nace la alternativa de buscar o de ovejas o de cabras. La infraestructura y todo siempre se ha hecho pensando en el bienestar animal, una cantidad de metros cuadrados para cada una. Las camas se cambian muy seguido, el tema del agua fresca, la entrada de harta luz para la vitamina D. Nosotros desarrollamos todo lo que tiene que ver con la parte productiva de forma 100% comunitaria. Esa es la apuesta que queremos hacer nosotros. Y por sobre todo entregar un producto inocuo, de buena calidad, pensando también que gran parte de la gente que requiere sobre todo la leche es porque tiene problemas de intolerancia a la lactosa o alergias a la proteína de la leche vaca. Queremos armar una experiencia como una granja. La visita acá, la idea de nosotros es que ellos tengan la capacidad de tener contacto directo con los animales, ver cómo se tratan los animales para llegar al producto que ellos pueden degustar. La idea es que Manquelar se convierta también en un predio modelo que te permita mostrar el desarrollo comunitario, la parte productiva, amigable con el medio ambiente, pero también ayudar a otras comunidades que lo requieran. Hace aproximadamente 13 años que empezamos a trabajar en el quincho. Siempre tuvimos la intención de tener como algo propio y como volver al lugar de donde yo había nacido. El quincho se llama Ñirruca, que significa mi casa. Un contexto familiar, que la gente se sintiera que llegaba acá y iba a encontrar ese calorcito. La carne ahumada, no sé, la sopaipilla, el café de trigo, todos esos productos que comúnmente se usan en la comida, tanto chilena como mapuche, es lo que se hace tradicionalmente aquí. Y entregarle eso a la gente, lo simple, no hacer como grandes preparaciones, sino que hacerlo así de buena manera, que quede rica, que tenga como los productos locales, los aromas. En estos momentos estamos como en otoño y está todo lo que es la recolección de hongos. Los changles, después empiezan los digüeñes, después vienen las nalcas. Entonces igual hay distintas cosas que la gente puede probar frescas de acuerdo a la época o el periodo. Nuestra mayor intención en el fondo a largo plazo es la preservación. Actualmente estamos haciendo un sendero. La idea es contar un poco la historia del lugar. El sendero está hecho en su mayor parte en los mismos lugares donde se sacaba la madera antiguamente. Entonces todavía están los restos. Estamos en Yonquén, en la ruta que está desde Coñaripe a Liquiñe. Estamos tratando aquí de generar un lugar para el cultivo de las flores y para el trabajo en apicultura, pero a muy pequeña escala. Estamos iniciando recién. Al parecer fue explotado en la época de la madera, de la explotación maderera, pero es un bosque que se ha ido recuperando bastante. Nuestra idea siempre fue algo así, tener un espacio donde pudiéramos conservar el lugar, porque es importante cuidarlo, preservarlo, que nos entrega el bosque. Creo que es importante transmitir eso. Me gustaría como que este sea también un espacio de aprendizaje en el futuro. Por ejemplo, haciendo compostaje, haciendo reforestación, reproduciendo plantas nativas. Queremos reproducir flores ornamentales que no son nativas, pero también ir poco a poco conociendo más de las flores nativas. Que la importancia que tienen igual es que colaboran o ayudan con los polinizadores nativos. También generar un espacio de alojamiento y tal vez en el futuro habilitar algunos senderos para contar un poco más sobre el bosque a las personas que nos visiten. Un lugar de relajación y a la vez de disfrutar todo lo que nos ofrece el bosque y las flores.
mi mamá sembraba, mi mamá siempre le gustó mucho las flores, ella tenía mucho jardín. Cuando yo me fui a la ciudad, como que había perdido de nuevo eso lindo de tener plantas. Y volver para acá es lindo, emocionante, me encanta, me gusta el campo. Vuelvo a mis raíces nomás. Yo quiero aportar con las flores porque yo pienso que las plantas, las flores es algo que nos sirve a nosotros como relajamiento, lo ayuda a desestresarlos también de los problemas y aportar con mis flores bonitas que traigo. Toda la gente quiere hacer huerta, jardín y yo quiero aportar con eso, para que las señoras tengan su jardín bonito y enseñar también. Ese es mi proyecto, que vengan los turistas acá a disfrutar la naturaleza que hay alrededor y a disfrutar que van a haber muchas variedades de plantas. Va a haber un lugar habilitado para que las personas disfruten al aire libre, un desayuno, una once, una cena si ellos quieren. Y si quieren llevar una plantita la van a poder llevar. Personalmente me gustan mucho las aves. Son parte importante del ecosistema, de los bosques que nosotros habitamos acá, que queremos proteger. Quiero generar ese mix entre las aves y la cerveza para disfrutar y para aprender. Me gustaría tener una cerveza que represente por colores distintas aves rapaces, quizá nocturnas, quizá diurnas. Con esto concientizar también la labor biológica que tienen las aves rapaces, los controles de plaga, la dispersión, los distintos impactos que generan para que estos ecosistemas sigan funcionando igual. Siempre tuve la idea de hacer cerveza, nunca primero como un negocio, siempre fue como para tomar cerveza. Si yo voy a cocinar, puede cocinar mi hermano, puede participar mi papá, puede participar mi mamá, pero la idea es que el proceso sea artesanal, sea algo bien manual. Que nosotros podamos moler el grano, macerarlo sin ayuda de máquinas y que podamos compartirlo con la gente. La finalidad de esto sería mezclar productos locales, llegar a un momento en el que yo pueda mostrarte una cerveza con un fruto que crezca acá o con alguna hierba que puedas encontrar acá, nativa, endémica quizá, y llevarlo a una cerveza, un sabor que no hayas probado en otro lado. Hace menos de 2 años que nos vinimos a vivir acá al campo. Siempre supimos que nos íbamos a venir con la idea de algo que estuviera relacionado con cocina. Nos dimos cuenta que acá podíamos lograr el sueño que teníamos siempre, que era de tener un restaurante. Del restaurante para atrás parte como la planta de proceso para poder garantizar y poder conservar. Previo para la planta de proceso, un lado es la recolección, pero el otro es la hortaliza, que si bien igual podemos obtenerla de los vecinos, a futuro igual nos gustaría a nosotros también ser parte de ese proceso, hasta el final, que sería el plato que llega a la mesa. Queremos llegar a hacer una línea de productos, ya sea encurtido, escabechado, envasado, deshidratado, una línea de ahumados también. En definitiva, generar una gama de productos acordes con un emporio. Las 2 temporadas que hemos trabajado, el feedback ha sido súper bueno, o sea, la gente se va feliz. Y eso es súper bonito, trabajar en cocina. Uno puede hacer feliz a la gente, aunque sea en un ratito, y uno lo ve en las caras, lo ve en las expresiones.
La fusión de ñañas gourmet, bueno, empezamos con 2 emprendedoras, Angélica del Fortín Mapuche y yo misma, porque la idea el hecho de conocer bastante en cocina francesa, ella tener mucho conocimiento en lo que es cocina mapuche, decidimos un día de hacer una fusión. ¿Por qué no mezclar los 2 conocimientos? La idea es crecer. Como ñañas, como cooperativa, como trabajo asociativo, queremos crecer porque todas somos emprendedoras. Cada una tiene un emprendimiento diferente el uno del otro, pero todos van ligados a los productos, a la tierra. Somos un grupo que nos afiatamos para hacer el resguardo, como se dice, del territorio. Tenemos la iniciativa de la alimentación en este caso, en hacer la fusión, en ocupar la murta, los hongos, romper la estacionalidad también. En verano andan como todo acelerado, todos quieren rápido, en cambio en el invierno la gente anda como que quiere disfrutar, se toma su tiempo, su espacio. Teníamos mucha actividad en verano y durante el año no teníamos mucho... O sea, no es que no hayamos tenido que hacer, porque uno en el campo igual siempre tiene cosas que hacer. Pero era como una forma de romper la estacionalidad y poder hacer cosas también durante el invierno. Juntarse y aprender y hacer recetas, fusiones. La iniciativa se hizo desde otra manera, desde otra perspectiva. Nació desde en que ya nos conocíamos cómo trabajaba cada una, conocíamos lo que hacía cada una. Entonces habían otros lazos que nos unían. Más de confianza, de tolerancia, buscar el bien común, no solo tu bien individual, sino que también quieres que la persona con las cuales tú te asociaste también se beneficien, que tengan un buen vivir finalmente. Cuando uno une fuerza, eso se logra mucho más eficientemente. Con las ñañas gourmet también pensamos todas lo mismo. Cuidar el medio ambiente, cuidar la naturaleza y trabajar con muchas cosas naturales. La comida, ojalá lo más sana que se pueda. Nosotros no apuntamos a nichos súper especiales. No me gusta eso de cuando dice, oye, innovemos para apuntar a, no sé, exportar o llegar a hoteles 5 estrellas. Nosotros como mapuche y generalmente como personas que poseemos una superficie, puede ser poca o puede ser menos de la que uno necesita, pero tenemos una responsabilidad de alimentar a nuestros propios pares, y sobre todo esos propios pares que sean mapuches o no mapuches, que están en los centros urbanos y que no tienen acceso a buena alimentación, que no tienen precios justos. Entonces también es responsabilidad nuestra. El tema de formar una banquetera en donde la máxima en el fondo es tener esta raíz mapuche y se va a mezclar. Por otro lado está el tema de los paquetes turísticos, que tiene que ver con las experiencias que puede entregar. Va todo relacionado con la naturaleza, con nuestro conocimiento ancestral. Y por otro lado está el lado cultural, que tiene que ver como con un ñañas, que va como con la capacitación hacia la comunidad. He visto que el turismo al final termina saqueando y no te deja nada de atrás, más que la plata, que el negocio. Entonces transformar ese negocio en algo más profundo, que te puedas llevar una vivencia que te marque. Ojalá que te cambie el estilo de vida, porque mucha gente en las ciudades tiene un itinerario apretado, cosas rápidas,
En cambio acá te invita a la reflexión para generar vías de un turismo distinto, para ojalá transmitir educación, que la gente pueda aprender con nosotros, pueda ver las cosas lindas que hay acá, las distintas cosas que hay, no solo centrarse en la playa y en el cerro, en las termas, sino que ver la parte patrimonial, cultural que existe, la parte humana que existe también. Me gustaría que las ñañas se transformen en un eje que pueda traer esa visión al territorio, un nuevo turismo. La gente local vea la importancia en el fondo en estos tiempos de poder seguir manteniendo y preservando nuestro entorno y nuestra naturaleza, no con tanta intervención. Una de las ideas de nuestros emprendimientos como ñañas es hacer que la gente venga a la región de los ríos, a estas tierras, y que en verdad se empape de la cultura y de los diferentes paisajes que tenemos en esta zona. Nosotros aportar también a esa experiencia con nuestras preparaciones, nuestros productos. Tal vez podríamos hacernos conocido la zona de Pucura, la zona de Panguipulli, esta zona del lago Calafquén, como además de tener paisajes maravillosos, de que se sepa que aquí en la zona se cocina muy bien, de que se respeta el producto, de que se ocupa la estacionalidad. Ya sea cual sea el rumbo que tomaría el tipo de turismo, que sea consciente, o sea, que sea respetuoso con el medio ambiente. Todo va de la mano, o sea, si vamos a traer turistas, que es duplicar, triplicar o cuadriplicar las personas que ya vivimos acá, que sea con respeto a nuestras calles, a nuestros bosques, a todo. Este es un territorio súper turístico, lleno de termas. Tenemos el Parque Nacional Villarrica, nuestro Pucapillán, que es el volcán, lagos, cascadas, pero muy poco de nuestra cultura, siendo que Panguipulli es una de las comunas más grandes con población mapuche. La parte mala del turismo es que han llegado muchos turistas al territorio, muy invasivos, sobre todo que no cuidan nuestros lagos, trae mucha basura. Falta más conciencia al visitante, que cuide nuestros lagos, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros parques. Tenemos que aprender de que el Panguipulli está contaminado, Pucón está contaminado, pero nosotros no podemos cometer el mismo error. La idea mía es que se siga luchando para seguir conservando. Nuestros ancestros lucharon tanto, cuidaron tanto sus ríos, sus lagos, sus montañas, porque eran nuestra alimentación, son nuestro oxígeno. El turismo que tratamos de dar como mensaje es mostrar lo lindo que hay que cuidarlo, el respeto por la naturaleza, y que la gente se vaya con algo distinto, que regrese, que tenemos igual cultura y que hay que respetarla y que hay que valorarla, que no sea solamente playa y sol y venir a, no sé, a hacer la fiesta y a ensuciar. No, yo pienso que el turismo tiene que venir y tiene que ser con respeto, con cariño. Estamos en verdad en como un momento clave para la humanidad. Entonces, si no comenzamos a aplicar todo ese aprendizaje que existe, yo creo que vamos en un momento, digamos, a ser parte de este sistema que está destruyendo todo. Vemos en el turismo una oportunidad, pero también grandes problemáticas. El manejo de los residuos. No he visto medidas a largo plazo, sino que todo se corrige poniendo más camiones de basura, recolectando todos los días, pero eso no soluciona el problema de fondo. Es como contradictorio. Queremos naturaleza, pero a la vez el turismo impacta mucho en la naturaleza. No podemos pensar en un turismo que dure un par de años y después va a ser como un destino desechable y los turistas van a buscar otro lugar. En ese sentido hay que conversar sobre estos temas, hay que generar espacios, hay que generar educación y compartiendo y hablando más de esto, que las personas también se vayan educando. Yo creo que la educación ambiental igual es muy importante. Es legítimo que obtengamos un beneficio de esta actividad económica, que creo que puede ser como la menos invasiva quizás,
pero también aprender, responsabilizarnos de lo que implica esa actividad económica. Y creo que a través de este trabajo cooperativo podemos aprender nosotros como grupo y también ser un pequeño agente de cambio en nuestro territorio.